Y vamos en este día a hablar, el tema que vamos a tratar es el actuar del Señor. ¿Cuántos creen que Dios puede actuar? El actuar del Señor, que a veces nosotros debemos conocer cómo actúa Él. Porque lo que siempre nosotros caemos en el error es que nosotros creemos que como pensamos Dios tiene que actuar. Que como nosotros queremos tiene que Dios moverse a como yo estoy pensando. Que como nosotros medimos con nuestra mente humana, Dios tiene que hacerlo. Por eso hasta los mundanos cantan una canción que dice que la platita la repartió mal repartida, ¿no es cierto? Es porque ellos realmente no saben. Pero si usted es iglesia, usted es pueblo de Dios, usted no debe creer de esa manera. Usted debe aprender cuál es el actuar de Dios. Hoy día, cuando nosotros recibimos la Santa Cena, algo que leemos es que nos dice que hagan eso, que practiquen comiendo el pan, que es el cuerpo de Cristo, y tomando la sangre, tomando el vino que representa la sangre. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo debemos practicarlo? Bueno, y hasta que Él venga lo vamos a practicar. ¿Y qué será? Y se dice que hasta que Él venga. ¿Cuántos creen que Él viene? Él viene. Por eso lo estamos practicando. Y nosotros debemos conocer el actuar de Dios, porque si partimos de este mundo sin conocer cómo actúa, yo creo que hasta lo que voy, yo ya sé más o menos un 3% de cómo Dios actúa. Me falta el 97%, estoy cerca. Pero ya comencé. ¿Sabe por qué saco conclusiones? Porque cada vez que yo oigo y hago, me va bien al 100%. Pero como andamos afanados, andamos preocupados en el que tengo que hacer, en el que yo quiero esto, el que quiero tener más dinero, entonces no le damos tiempo a Dios y ahí Dios no puede actuar. Dios actúa cuando usted piensa en Él. La semana pasada vimos en Malaquías, ¿no? El que le teme y el que piensa. Entonces, ¿usted en qué piensa las 24 horas? ¿En qué tiene más ocupado su mente, su cuerpo, su espíritu? Si piensa usted en Él, entonces dice que éramos, me olvidé, especial tesoro. Eso es lo que Dios dice. Y hoy día vamos a continuar ahí en el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 1. Y vamos a ver en el libro de Malaquías, si me ayuda, capítulo 4. Y hay un título que ese no lo vamos a poner, dice el advenimiento del día del Señor. Entonces va a haber un día especial. ¿Y cuál es el día especial? Que el Señor viene y que usted y yo debemos conocer cómo actúa Dios. Y dice, porque aquí viene, y yo quiero que esté atento, vea, he aquí viene el día ardiente como un horno. Esto dice en la palabra. Y nosotros buscamos a Dios, unos por temor del fuego ardiente, otros porque le amamos, otros porque le queremos conocer. Pero en fin, lo importante es que usted busque a Dios, porque viene el día ardiente. Esto está en la palabra. Si alguien le ha dicho que Cristo no viene, entonces está predicando algo fuera de la palabra. Ahí tomamos la Santa Cena, pero a veces no coman el pan y oran los pastores y dice, porque este pan representa tu cuerpo y este vino la sangre. Pero dice, practíquenlo esto, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y aquí nos habla, porque aquí viene el día. Un día, no es todos los días. Yo no sé cuántos usted ha vivido, cuántos Dios nos permita vivir, pero viene el día ardiente como un horno. Y todos, pero escúcheme bien, para usted no estar en este castigo, y hay algo que dice, y todos los soberbios, vean, los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Este es el actuar del Señor. No dice para todos, sino para todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día, hay un día, vendrá y los abrazará. Así que yo no quiero que me abrace ese fuego. Yo no quiero que realmente esté como un soberbio viviendo aquí para que me abrace el fuego, porque el día del Señor viene. Ha dicho, ¿quién ha dicho? Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Y este es tiempo en que realmente que
con la pandemia y así diferentes enfermedades. Pero escúcheme, soberbios y gente que hace maldad va a terminar como estopa y Dios no va a dejar raíz ni rama, porque viene el día ardiente del Señor. Por eso el tema de este día es el actuar de Dios. ¿Quién es que va a actuar así? Dios. ¿Ya está escrito en la palabra? Sí. ¿Es necesario que nosotros nos las inventemos? No. Es necesario que nosotros le hagamos saber a usted que es pueblo de Dios, que yo lo sepa, que yo lo recuerde, que el día del Señor viene y que los que están, dice, en soberbia y los que hacen maldad terminarán en el fuego que los abraza, dice la palabra. Entonces este es el actuar de Dios. Pero a veces a nosotros nos gusta que no, es que mejor, ¿para qué toco ese tema? Mejor es que nos hablen del amor de Dios y que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también lo está viendo ahí, que viene un fuego y lo abraza al que no está caminando como Dios ha dicho. Vamos a ver el verso 2. Mas a vosotros, ahí, este es el plan donde usted debe entrar. Mas a vosotros, los que le teméis. O sea, una de las cosas es que usted le tema a Dios. La gente que cree y no le teme, yo le quiero decir que está más mal que antes de haber conocido. Porque si usted conoce a Dios, el que le conoce a Dios realmente le teme y cambia su vida. El que no le teme a Dios sigue lo mismo, sigue llamándose creyente, cristiano, evangélico, en fin, pero no le teme a Dios y no cambia ni trata de cambiar y no hace ningún esfuerzo. Porque usted, cuando necesita algo en la vida, usted por dinero, por empleo, por trabajo, por una profesión, usted se esfuerza, pero por temerle a Dios no hacemos nada y podemos terminar siendo estopa. Mas a vosotros, los que le teméis mi nombre, si yo y usted tememos el nombre de Dios, nacerá el sol de justicia. Este es el actuar de Dios. No con todos está viendo usted que actúa igual, pero la gente se justifica y no dice, pero si Dios es mi Padre y Dios es bueno. Pero cuando yo veo en la Biblia que dice que es un fuego abrasador, no me está diciendo que Dios solamente tiene el lado bueno, también es fuego. Dice, pero les nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Para los que cambiamos de actitud, el plan de Dios es darnos salvación, que usted no vaya al fuego eterno. Y dice, y saldréis y saltaréis. Algo que me llama mucho la atención. No sé cuántos han leído Hechos 3. ¿Se acuerdan del cojo de la hermosa? ¿Qué fue que sucedió al cojo? Un milagro. Se le enderezaron los tobillos y ¿qué hacía? Saltaba. Y entonces, si usted es pueblo de Dios, una de las cosas que tiene que andar es como el niño, con el zapato nuevo, todos los días, alegre porque usted es cristiano y que usted ya tiene la noticia que usted ya no va al fuego eterno. Algo que usted tiene que estar es alegre, saltando, corriendo, caminando. Pero si usted, por ejemplo, cuando viene a ofrendar, usted debe alegrarse. Señor, hoy día me das la oportunidad de dar para tu obra. Hoy día tú me das la oportunidad. Yo salto y me alegro porque este privilegio no lo tiene cualquiera. Uno debe saltar de alegría. Si usted es cristiano, se entendió el plan de Dios. Cuando viene a alabar, usted se deleita, cierra sus ojos, no le importa lo que esté sucediendo al lado, encima, debajo. Usted adora a Dios. Gracias. Ese es el cambio del cristiano. Mas vosotros, dice, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Hay una diferencia. Este es actuar de Dios. Y saltaréis como becerros de la manada. El pueblo de Dios tiene que mostrar la diferencia. Yo, cuando no conocía a Dios, tenía que pegarme 2 botellas de pico rojo para que se me viera reír, por lo menos ahí. Sí, si no tenía eso, pero hoy día que tengo a Cristo, no necesito de eso. Me alegro, mi corazón vive alegre, porque yo sé que para mí hay un final diferente a lo de todo el mundo. Y para usted también. Verso 3. Y vea el privilegio que le va dando al que es cristiano. Y hollaréis a los malos. ¿Sabe qué? Si usted camina con Dios, Dios le va a dar la autoridad de al malo, a usted ponerlo en sus puestos. Hollaréis al malo, porque Dios nos da autoridad. Cuando usted lee en Deuteronomio 28:7, dice que te temerán. ¿Por qué yo le digo esto? Y hollaréis a los malos. Vea, le voy a hacer la diferencia. Cuando yo era impío, cargaba un revólver
Y la gente no me tenía miedo y tenía más enemigos porque habían otros más poderosos que yo. No ven las cárceles con que se matan hoy día. Porque uno es poderoso, pero el otro es más poderoso. Y el que se descuida, le van dando. El arma de fuego no es ninguna salvación para nadie. Ni física, peor espiritualmente. Ya. Pero cuando yo me convertí a Cristo, no me había dado cuenta, no sabía esta palabra. Y yo comencé a tener mi empresa de trabajo. Y los choferes, que para la gloria de Dios se convirtieron todos los que trabajaron conmigo a Cristo. Pero cuando ellos vinieron fumaban cigarrillos. Y yo me recuerdo algunas veces, pues, yo iba caminando, cuando yo desde acá los veía que prendían el cigarrillo. Y yo daba 2, 3 pasos y ya me habían visto y ya no tenían el cigarrillo, enterito lo botaban debajo del pie y lo aplastaban. ¿Por qué dice? Jehová derrotará. ¿A dónde estamos? Me puso en... Sí, ahí estaba bien, no me lo muevas. Lo cambiaste. En donde estaba leyéndole y ahora me lo quitaste. Deuteronomio, para que vean ahí lo que les estoy contando. Deuteronomio 28:7, ya que lo habías puesto. Jehová derrotará a tus enemigos. ¿Quién es que los va a derrotar? Cuando usted camina con Dios, ¿quién derrota al enemigo? Jehová. Que se levanten contra ti por un camino, saldrán contra ti por 7 caminos. ¿Qué pasa? Huirán delante de ti. Dios le quita a sus enemigos la enfermedad. Entonces yo me río cuando le estoy diciendo que estos choferes prendían el cigarrillo. Yo los veía, porque uno va en el carro manejando y los miraba. Pero ellos cuando ya veían el carro, caía el cigarrillo y lo aplastaban. Y me tenían miedo. Pero yo ya no cargaba revólveres. Porque la presencia de Dios le hace dar temor al resto. ¿Sí se da cuenta? Ahora sí volvemos a donde estamos, a Malaquías 4:2. El 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. ¿A quién le dice? Al pueblo que camina con Dios. El que no camina con Dios bien, correctamente, siempre andará huyendo de Dios por sí solo, pero no puede tener autoridad. Porque la autoridad para echar un demonio, para echar fuera enfermedades y todo te la da Dios cuando tú caminas y piensas en Él. Cuando tú hablas bien, cuando Dios te dice a vos, no te puedes casar con un impío, por ejemplo. Dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Si tú te casas con un impío, no un pueblo de Dios, tú te vuelves enemigo de Dios. Aunque digas, es que mi mujer es buena, pero no cree en Cristo. Es que mi marido es bueno, pero que él fue el que me gustó a mí, pero no era el de agrado de Dios. ¿Sí se está dando cuenta cómo usted se hace enemigo de Dios? Y usted vive al lado de un impío, de una impía, pero usted nunca tiene autoridad. Porque la autoridad te la da Dios cuando tú obedeces la palabra. No cuando la oyes los domingos. Hollarás a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe. Y Dios va a actuar porque viene un día. Y ahí va la diferencia, el que se creía cristiano y el que es cristiano. ¿Sí se está dando cuenta? Ha dicho Jehová de los ejércitos, verso 4. Acordaos de la ley de Moisés. Dios nos pone un ejemplo. Acuérdense que esto yo ya lo hice. Mi siervo, ¿qué está hablando Dios? O sea, Dios da testimonio de usted. Dios va a decir desde arriba del cielo, el que caminó bien. He ahí abajo mi siervo Carlos Nivela, por ejemplo. Un ejemplo. Dios conoce el corazón. Yo le pongo un ejemplo. Dice, acordaos, dice Dios, acuérdense que yo estuve a Moisés en la tierra. Y ese era mi siervo. Ese era el que en mí pensaba. Ese era el que me obedecía. Y acuérdense, dice, el día ardiente del juego viene. No para todos los que se llaman cristianos, sino más bien desen cuenta de mi siervo Moisés. Porque los egipcios que eran enemigos de Dios, que no obedecían, ¿a dónde terminaron? En el mar. La hermana Luz María sabe, eso es de anteaño. Sabe que ahí están los carros, ahí están los caballos en el mar para testimonio de que los que no obedecen a Dios terminan ahogados. Y dice, al cual encargué ordenanzas, leyes para todo Israel. Moisés le encargó Dios y las hizo conocer a Israel. Los que obedecen y no obedecen. ¿En qué estamos hoy día? Les predicamos, les hablamos, las obedezca o no las obedezca. Verso 5. Y aquí yo envío el profeta Elías. Esto de muchas formas a veces se lo ha entendido, se lo ha distorsionado, a veces lo entendemos de una manera, otros de otra. Pero cuando dice, he aquí yo envío el profeta Elías
antes de que venga el día de Jehová grande. ¿Y cómo? No es el profeta Elías físicamente que va a venir, es el Espíritu que actuó en el profeta Elías. Es el Espíritu Santo manejando y dirigiendo a la iglesia en este tiempo. Si la iglesia no entra en la dirección del Espíritu Santo, no podremos ver ni hacer, ni ver ni hacer. Pero si usted deja que Dios lo guíe, porque dice Dios, he aquí, primero miren que ya con mi siervo Moisés ya lo hice. Ahora miren aquí yo envío el espíritu del profeta Elías, el hombre que hacía grandes milagros. Lo envío antes que venga el día de Jehová. ¿Cómo es? O sea, ¿cuántos creen que viene? Y si no, ¿para qué se tomaron la cena hoy día? Y dice, coman el pan y sírvanse el vino hasta que Él venga. Él viene. Por eso estamos haciendo muchas cosas, pero a veces no tenemos el temor del día grande y terrible y no queremos cambiar. Seguimos con el yo. ¿Cuál es? A mí no me gusta, yo no quiero, a mí no me desea, a mí ese no. Dios te dice por este camino, pero tú dices por el otro, como Jonás. Y a veces terminamos en el vientre del pez. ¿Por qué? Porque no hacemos como Moisés hizo. Y no queremos hacer hoy día de tomar el espíritu que tenía Elías. Elías oía la voz de Dios y él decía, no va a llover por 3 años y medio. Y no llovía. Dios quiere una iglesia guiada por el Espíritu Santo hoy día. Verso 6. Y hará volver. ¿Qué es lo que Dios está queriendo hacer hoy día con la iglesia? Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, porque solamente cuando estemos en unidad en el Espíritu Santo, si no, yo le aseguro, y lo digo por experiencia, y lo digo por mi casa, y lo digo por mi familia, no lo digo por usted, pero tal vez, como decía el pastor Antonio Castro, cualquier parecido es pura coincidencia. Pero en las familias estamos divididos, no porque peque, no porque mate a nadie, sino porque no estamos en el mismo espíritu. Y a veces entre la pareja. Bueno, si usted ha visto por ahí algo aparecido, dígame amén. Si usted ha visto algo por ahí. Y dígame usted, y si usted ve que en la familia toditos están iguales en el mismo espíritu, que ya tienen el espíritu de Elías, dígame, pastor, en mi casa no hay. Levante la mano y diga, en mi casa no hay. Pero verá, hará volver el corazón de los padres y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si nosotros no nos unimos a lo que dice el espíritu de Elías, que es el espíritu dirigiendo a la iglesia. ¿Por qué las guerras entre hermanos, las peleas? Porque no estamos en el mismo espíritu. Hay espíritus diferentes. El uno que quiere obedecer a Dios y el otro que quiere hacer todavía según los pensamientos, según los ideales, según las pasiones del corazón. Y ahí vienen las guerras, ahí vienen los problemas entre familias. Y dice Dios, y haré volver. Entonces, si usted recibe el Espíritu Santo, usted está volviendo. Usted está volviendo. Y va a entrar en intimidad aún con la familia. Porque aún cuando usted mira la Biblia y yo leo, los apóstoles tenían guerras entre ellos. Si me ayudan la pastora Marta, la pastora Luz María. Pablo, ¿con cuál se apartó? Con Pedro discutió, tuvo una batalla fuerte. En Hechos, tuvo con Bernabé o con Silas. Con Bernabé se apartó y tomaron, mire que ni entre ellos había un espíritu igual, diferente. Entonces, a veces entre la familia, cuando hay un pastor, yo le digo porque yo le hice la vida a cuadrito a mi hijo y mi mujer también, que ni diga que no. No, aquí no dice, pero allá se me dice, yo no. Me recuerdo que mi esposo, Leonardo, a Ronald, cuando él quería orar, yo me lo llevaba a trabajar. Y mi mujer, cuando oía que había un endemoniado por allá, sea quien sea, le decía, vaya mijito a sacar, porque ya él se había movido la mano de liberar endemoniados. Y el otro le decía, espere mamita, tengo que orar primero, no me puedo tirar a la batalla porque el diablo me mata. O si no, vean en el libro de Hechos, los que salieron desnudos y golpeados. Entonces, cuando usted no entiende a la gente que tiene el llamado y el espiritual, siempre nos ponemos contra de él. Y en los hogares hay eso. Y si no, dígame el hogar de
de Cristo, ¿cuál ha estudiado cuando Cristo vivía con los hermanos? ¿Qué le dijeron los hermanos? Lárgate de aquí, anda a hacer conocer tus maravillas por allá, que te conozcan a ti también. ¿Había o no había? Y Jesús, que era espiritual, el Hijo de Dios, el Salvador, también cuando la mamá apareció afuera y los hermanos que lo venían a buscar, también dijo él: qué madre ni qué hermano, mi madre y mis hermanos son los que están escuchando la palabra de Dios y obedecen. ¿Sí se da cuenta? Hay diferencias en la familia. Ahí usted puede ver si realmente estamos caminando nosotros, nos unimos al espiritual o le hacemos la guerra. La Biblia no nos narra dónde fueron a dar los hijos de María, el resto, no nos narra. Pero sí sé que había, porque el que tiene el llamado de Dios siempre es perseguido porque no es. Porque no ve usted en el caso de los hijos de Eva y Adán, ¿qué pasaba? Abel era un hombre espiritual con llamado, pero Caín lo mató. Y a veces el que no es cristiano, no entiende el llamado, quiere matar al espiritual. ¿Estamos claros? Por eso yo le pongo, este es el actuar de Dios. Y los que estamos en contra del actuar de Dios, tengamos cuidado. Porque es duro, dice, levantar el dedo acusador contra los que son llamados. Ay, dice, el que toca a algunos de ellos, de mis ungidos, toca a la niña de los ojos de Dios. Entonces yo quiero que la iglesia entienda el actuar de Dios para que no se meta con esos que Dios ha llamado, ni los tope. Mejor déjelo tranquilo. Este es el actuar de Dios. Vamos a ver en el libro de Hechos, para que vea que en el Nuevo Testamento también nos habla. Hechos 19, capítulo 1. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando allá, ¿a quién se halló? ¿A quién se halló Pablo ahí? En los discípulos también pasa esto, ¿cuánto lo creen? Había guerra entre los discípulos de Jesús. ¿O por qué le decía Pedro a Jesús? El que tú amas, le decía. El que se recuesta en tu pecho. Había envidia, también había. Y aquí Pablo recorre regiones superiores y vino a Efeso y halló a ciertos discípulos. Aquí trabajamos en una iglesia con discipulados, ¿no es cierto? Y yo quiero verle a veces qué le hacía falta. Porque Pablo, al recorrer, estaba buscando a dónde realmente la palabra de Dios había caído con gracia y el Espíritu Santo se movía. Verso 2. Lo importante es que recuerde que Pablo encontró discípulos. ¿Y qué les preguntó Pablo? ¿Qué fue les preguntó? Pregúntele al que tiene al lado izquierdo y a la derecha. ¿Recibiste el Espíritu? ¿Recibiste? Pregúntele al de al lado. Pregúntele, que esto no está preguntando el Señor hoy día. Pregúntele y dígale: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Porque aquí ya la mayoría somos creyentes. Si acaso hay unos 2 o 3 que no crean. Ahora la pregunta es, Pablo no les está preguntando si habían creído, sino que les preguntaba. ¿Y por qué que en el libro de Malaquías dice: antes que venga el día ardiente yo enviaré el espíritu de Elías? ¿Y cuál espíritu era? El Espíritu Santo. Por eso es que usted en el Antiguo Testamento casi no leemos, a veces nos toca interpretar, pero acá está más claro en el Nuevo Testamento. Pablo se encuentra con discípulos. Pastora Mariel, ¿ya eran creyentes? Sí. ¿Eran discípulos? Sí. ¿Estaban trabajando como aquí? Sí. ¿Y cuál fue la pregunta de Pablo? Hermano, si usted está en un discipulado, y todos estamos llamados a un discipulado, pero si usted no tiene el Espíritu Santo, no podemos hacer la obra. Ahí está el problema. Porque a los líderes también estamos hablándoles hoy día, a los anfitriones, ahora que estamos abriendo células, que tienen que tener. Si el Espíritu Santo va, las moscas se amontonan. Es que el Espíritu Santo es como que usted le ponga, deje regando un poco de miel ahí en su mesón, ahí en la mesa, para que regrese, encuentra hormigas, encuentra moscas. Si usted tiene el Espíritu Santo, las personas van a venir a usted. Si no hay el Espíritu Santo, vienen. Aquí no hay. Aquí le han puesto, ¿cómo es ese que mata mosca?
Sí, le han puesto eso, dice. Entonces, si usted no tiene el Espíritu Santo, es igualito a ese veneno que se mata a las moscas. Vienen y se regresan. Por eso es la preocupación de Dios que la iglesia tenga el Espíritu Santo. Este es el actuar de Dios. Dios no actúa bajo los pensamientos, bajo el dinamismo que yo digo que a mí me gusta. No, dice, les dice, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Para ser discípulos ya tenían que haber creído, ¿no le parece? Y ya están en un discipulado, ya están en una escuela de aprendizaje. ¿Y ellos qué dijeron? Esta es la dificultad que está pasando a la iglesia hoy día. Queremos, pero no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque nos falta. Recibiste el Espíritu Santo. ¿Y qué dijeron ellos? A ver, léanlo ustedes todos en coro ahí. Porque lo primero que a usted y a mí se nos enseñó que para perdón de pecados creamos en Cristo, ¿sí o no? Hasta eso hemos llegado, y estos discípulos también habían llegado a ellos. Después se les dice, venga a un discipulado. También ya estaban en el discipulado. Pero Pablo, con el discernimiento que dice, y ustedes ya son creyentes, ya son discípulos y recibieron el Espíritu Santo. Ni siquiera sabemos con qué se come eso. Si se da cuenta cómo la iglesia está huérfana. Si se da cuenta cómo a veces no podemos hacer la obra de Dios. Si sabemos por qué a veces lo que hacemos no nos crece. Porque usted y yo necesitamos ese espíritu de Elías que venga sobre nosotros. El Espíritu Santo que está hablando Pablo aquí. Verso 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ahora Pablo hace otra pregunta. No conocemos el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo es que son discípulos? ¿Cómo es que son creyentes? ¿Y cómo es que están bautizados? Y aquí queda una duda para aquellos que son creyentes solamente en el nombre de Jesús. Porque ¿en qué fuiste bautizado? Tienes que ser bautizado por el Padre, el Hijo y el Espíritu, le está diciendo Pablo. ¿Y entonces en qué fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Porque el bautismo de Juan es el primer paso de obediencia que el cristiano hace. Es el bautizo que el hombre hace en el agua. Cuando Juan lo bautizó a Jesús, aparentemente ahí no sucede nada. Lo único que ahorita le tomamos la foto y estamos más adelantados que en el tiempo de Jesús. Creo que ni fotos tomaron. ¿No es cierto? En eso estamos más adelantados en tecnología. Pero cuando Jesús no hubo fotografía, no hubo nada. Pero cuando sale del agua, ¿qué dice? Vino, se le abrieron los cielos, vino. O sea, pero no fue Juan que se lo dio en el bautizo de las aguas. El bautizo de las aguas es la obediencia a usted a Dios. Entonces Pablo le dice, ¿en qué fuiste? Y entonces dice, ellos dijeron en el bautismo de Juan, bautismo de hombre. Pero la iglesia necesita también el bautizo del Espíritu Santo. Si no recibimos ese bautizo. ¿Y cuándo? Tal vez Jesús fue por la obediencia al Padre, fue bautizado en el mismo rato que sale del agua y ¡pum! Pero a veces nosotros en el caminar cristiano somos bautizados por el Espíritu Santo. Debemos ser bautizados. Yo me bauticé a los 8 meses, bautizo de agua. Y a los 7 meses restantes recibí el Espíritu Santo. Bautizo del Espíritu Santo. Estaba orando con mi mujer a las 6 de la mañana a las 2 y cuando acordé yo lloré. Ella se levantó, hizo el desayuno y yo no veía ni sentía nada, yo solo lloraba. Ese es bautizo del Espíritu Santo. Entonces la pregunta que hoy día Dios les hace, entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Y ellos dijeron, el bautismo de Juan. El bautismo de Juan es el que el hombre hace en el agua. Pero el bautizo de Dios lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Y la iglesia de hoy día, la iglesia de Cristo, tiene que ser bautizada con el Espíritu Santo. Verso 4. Y dijo Pablo, Juan bautizó el bautismo de arrepentimiento. ¿Cuál es el bautizo que hacemos en el agua? De arrepentimiento y obediencia. Ahí dice, diciendo al pueblo que creyesen. Ese es el primer bautizo que hace el hombre. Y dice, en aquel que vendría después, esto es Jesús el Cristo. Pablo les explicaba ya a los discípulos, creyentes, bautizados y en escuela de pastores. Pero les dice, si era bueno hacer pero este bautizo solo era para arrepentimiento. Pero después viene alguien que tiene que bautizarlo a usted con el Espíritu Santo y fuego, para que no caiga en el fuego abrasador de Malaquías. Verso 5.
Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿ya eran bautizados, sí o no? Ya eran bautizados. Pero Pablo les dice, le hace falta el otro bautizo. Hoy día yo también le quiero decir a la iglesia que le hace falta ese bautizo. Y le voy a decir a la que dijo amén, que se prepare para que hoy día se bautice al último con el Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos quieren hablar en lengua como habla la pastora? A ver, ¿se da cuenta? Ahí hay señales de hablar en lengua. Dice que estas son las señales. Tener autoridad, otra es tener autoridad sobre las enfermedades y sobre los espíritus inmundos. Fueron bautizados en el nombre de Jesús, verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos. Hoy ya vamos a imponer manos. ¿Quieren? ¿Cuántos quieren recibir algo de Dios hoy día? Dice, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos. Le pregunto yo, ¿a Jesucristo le impusieron las manos? No. Él recibió nomás. A Jesucristo lo bautizaron, él sale del agua, nadie le impuso mano. Y vino por la obediencia que era perfecta, vino el bautizo del Espíritu Santo. Y a esto Pablo dijo, como estos ya son bautizados y creyentes, pero no han sido bautizados por el Espíritu Santo, vino Pablo y les puso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron lenguas y profetizaron. Las lenguas y la profecía no se la pueden enseñar como enseñanza de hombre en ninguna universidad del mundo. No se la pueden enseñar en teología ética o homilética como el hombre ha preparado. No. ¿Qué hizo? Pablo dijo, reciban ahora. Y recibieron el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban. Dios necesita profetas en estos tiempos, pero tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo, no por letras, no por pensamientos humanos. Verso 7. Y eran por todos, ¿cuántos eran? Solo era un discipulado. Pues Pablo alcanzó a ponerle las manos. No eran 12, no habían miles, como 12 hombres. Verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, que significa iglesia hoy día, habló con de nuevo por espacio de 3 meses. Pablo sí que predicaba mensajes de 30 minutos. Horas. Dice, ahí dice que habló con espacio de 3 meses. ¿Recuerdan? ¿Cuántos recuerdan que Pablo una noche estaba predicando y ya al amanecer había predicado toda la noche sin parar? Algunos se cayeron de ahí, murió, ¿no? Pero luego Pablo oró y resucitó, porque cuando está Dios, ahí no pasa nada. Si se caiga de cabeza o como caiga, usted sigue viviendo. Y discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pablo enseñaba del reino de Dios. Tenemos que salir de ese evangelio de comodismo, porque usted tiene, solo cuando usted tenga el Espíritu Santo, a usted no hay que decirle que haga, sino que usted quiere hacer. Y usted dice, ¿a dónde hay más para hacer? Por eso es que la gente, hermano, usted tiene que abrir su casa, usted abra una célula. Yo no tengo tiempo. Porque usted tiene tiempo para las novelas, para sus programas de televisión, para el internet, porque el Espíritu Santo todavía no ha hecho la obra en usted. Todavía necesitamos más. Y dice, habló con de nuevo por espacio y discutiendo y persuadiendo acerca del reino. El reino se está acercando. En esta iglesia está el reino. Pero el reino está para el que lo anhela, para el que lo desea. El resto le pasará como a Jerusalén, que exclama Jesús, Jerusalén, Jerusalén, no conociste el tiempo de tu visitación, porque apedreas a los profetas y persigues a los apóstoles. Verso 9. Pero endureciendo a algunos y no creyendo, porque ¿qué es lo que pasa cuando se suelta la palabra? Algunos que no quieren hacer algo, dicen, yo no creo en eso, a mí no me gusta eso. Usted ha escuchado a algunos cristianos que dicen, a mí no me gusta. O algunos cristianos que se lo están mandando a un lugar, vaya a predicar allá, y usted dice, no puedo, no quiero, a mí no me gusta. Hermano, usted no está lejos de Dios, es un enemigo de Dios. El cristiano que tiene el Espíritu Santo dice, ¿a dónde? A donde Dios quiera, a donde me mande.
Ese es el cristiano que le dice a Dios: ya no vivo para mis sueños, sino para que tus sueños se hagan realidad en mi vida. Dice: y endureciendo a algunos y no creyendo, lo que hay son corazones duros dentro de la iglesia a veces. Gente que está en discipulado, dice, y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. ¿Qué hizo Pablo? Porque muchas veces, yo tenía 12 hombres aquí, hoy día hay 3, que ojalá que estén buscando a Dios, porque si están mintiendo, qué pena. Los hombres desaparecieron. ¿Qué hizo Pablo? Se apartó de ellos. Dígame que no es así. Endurecieron el corazón. Yo me aparté de ellos, los dejé, y ahora ellos ya desaparecieron. Porque cuando la gente endurece el corazón y no obedece, el apóstol o el pastor tiene, y les hablo a ustedes pastores, con el que no quiere, no quiere. Con el que no sirve, no sirve. Y si usted pasa ahí 2, 3 años ahí hablándole al mismo y no quiere cambiar el consejo o la enseñanza que usted le ha dado, ¿para qué va a perder tiempo? Vea que aquí está Pablo y dice: ellos endurecieron a algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, maldiciendo el llamado de Dios. Es el camino. Cuando a usted Dios le dice: hermana Luz María tiene que irse a predicar a Puerto Quito. Ah, no, pero si eso está lejos. Nosotros ponemos cualquier pretexto. Es un ejemplo que digo la hermana Luz María, porque por el trabajo pasa para allá, por el secular. Pero por el trabajo de Dios nosotros no sabemos que es Dios que nos está llamando y nosotros ponemos un obstáculo. Hermano, usted tiene que irse a la Che Guevara. Uy, pero si allá hay criminales, entonces el Cristo que usted lleva no es poderoso. Cristo no está en usted. Es donde Dios quiera. Pero el que está guiado por el Espíritu Santo lo hace, y el que no, no lo hace. Pero hay algunos que obstruyen, porque algunos Dios los ha llamado, pero son en la familia, son el hijo, es el padre, o es la madre, o es un miembro de la familia. Y el que no tiene el Espíritu Santo, el que no tiene el llamado, siempre comienza a obstruir. Tengamos cuidado. Pablo dice: se apartó de ellos y se separó de los discípulos. ¿Dejó a los discípulos, sí o no? Gente endurecida de corazón, no podemos perder el tiempo. Y no diga, porque después de aquí sale a decir el apóstol dijo. La palabra de Dios. Vea que aquí está escrito, la Biblia es palabra de Dios. Y se paró, y los discípulos, y discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. Pablo no cesó de hablar y decir lo que Dios decía y la palabra decía. Verso 10. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Porque nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios, al que cree y al que no cree, al que endurece su corazón y al que le obedece. El que le obedece, como vimos en Malaquías, no lo alcanzará el fuego. Pero el que desobedece, allá Dios trate con él. Verso 11. Y hacía Dios, ¿qué hacía Dios? ¿Y por mano de quién lo hacía? A ver. Pero Pablo se apartó de esos corazones. Tenía 12 discípulos y se les fueron todos. No vale el pastor. No vale Pablo, lo que decimos nosotros. Pero Dios manifestaba su gloria, que seguía haciendo milagros extraordinarios a través de la mano de Pablo. Y los 11 o los 12 que encontró Pablo, ¿cuáles eran más? Pablo 1. Entonces, que si Dios está contigo, no importa el ejército que esté al frente. Y los 12, ay, tú estás de acuerdo con esa palabra, pero mira lo que dijeron. Yo no estoy de acuerdo, rebelde. Vámonos para acá, no hagas caso. Pero Dios sigue haciendo sus milagros. Dios sigue haciendo sus milagros con sus llamados. Verso 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos, porque Dios sigue manifestando su gloria. Y Dios me ha hablado. Y yo he venido más de 2 meses padeciendo distintas enfermedades, pero no he ido al médico. Pero recién lo entendí esta semana, que Dios va a manifestar su gloria, pero primero tiene que manifestarse en mí. Primero yo sufro todos los... Jesucristo no sufrió la cruz.
para dar salvación y vida eterna hoy día. ¿Ustedes creen que era para Pablo fácil estar frente a 12 hombres enseñándoles y que no entiendan y no sepan? Y no quieran entender y estén todavía estorbando el camino del Señor. Pero Pablo se apartó, tomó la decisión. Y dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, o sea, una camisa de Pablo, un pañuelo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Por qué? Pero no era de los 12 los que se salían los espíritus malos, sino del cuerpo de la gente que escuchaba la palabra de Dios como usted está escuchando. No eran de los discípulos, porque de eso se apartó Pablo para que se muevan los milagros en la mano de él. Y vamos a terminar mirando ahora cuando Jesús estuvo. Hemos visto en la Biblia que Dios quiere y que Dios va a enviar el espíritu de Elías, que él habla de que aprendan de Moisés. Y aquí Pablo nos dice, como ahora vamos a ver lo que Cristo hizo. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Qué pidió Jesús? ¿Cuántos tienen fe? Solamente los que tienen fe, pero de serio. Hoy día yo voy a hacer un llamado acá para el que vino por un milagro. Pero si no tiene fe, no va a funcionar. Entonces Jesús les dijo, tened fe en Dios. Verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudase en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora, cualquiera que diga que se quite este monte, yo no sé lo que hay en tu corazón y en tu mente, eso lo sabes tú, yo no sé. ¿Qué pensamientos tienes? ¿Qué deseos tienes? ¿Qué le has pedido a Dios? Pero si tú no dudas, tú lo recibes. No es la oración del pastor, no es ni la del pastor Esteban, ni de mi esposa, ni mía, ni de ningún pastor. Tú sabes lo que le has estado pidiendo. Tú sabes lo que Dios te ha estado hablando hoy día. Tú te ha enseñado Dios el actuar de Él, cómo Él actúa. Con los rebeldes que van a pasar acá, es que Dios tiene que hacerme el milagro porque yo ya he diezmado. No te lo va a hacer Dios. Dios lo hace en un corazón sensible. Que venga humildemente y le diga, Señor, ¿cuántos años llevaba esa mujer de flujo de sangre? Pero ¿qué hizo ese día? Se humilló. Y dijo, la oración de Cristo me va a sanar. No. Si solo toco el manto, ¿qué tuvo esa mujer? Fe. Si tú no tienes fe, ¿a qué vienes acá? Si usted cree que Jesús está hablando hoy día aquí y usted viene creyendo acá al frente del altar, usted va a recibir su milagro. Pero con un corazón humilde y sencillo. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Si usted tiene fe, le va a ser hecho. Verso 24. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. No se me vaya, pastora. ¿Cuántos hemos escuchado la palabra? Con un corazón rebelde, con un corazón no entregado al Señor, no vamos para ningún lado. Nos quedamos en la tierra y cuando nos morimos llegamos hasta el cementerio, nos comen los gusanos, no importa en dónde lo entierren, cómo lo entierren, de qué precio sea la tumba. Si usted no ha recibido a Cristo, aquí hemos recibido a Cristo. Aquí estamos recibiendo un discipulado, pero yo quiero orar en esta mañana, primeramente por amigos que nos visitan. Si hay personas que por primera vez están aquí y quieren recibir un milagro del Señor, yo quiero que me levante su mano, que queremos orar por ellos, primeramente porque usted es un invitado especial del Señor. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.